vamos a tener por delante, evidentemente, muchas cosas nuevas que no se saben, pero creo que es una base para que ustedes puedan estudiar esto para el día en que les cuenten a sus nietos de lo que se vivió en el año 2020 y en los años sucesivos, ¿verdad? Entonces, hay cosas que son importantes, que se están actualizando. Es importante que ustedes se estén enterando de esto porque, bueno, finalmente van a ser la generación del COVID. Por ejemplo, el hecho de que ayer se reportó en Francia un joven que empezó con datos clínicos en diciembre, un mes antes que se declarara oficialmente el primer caso en Francia. Entonces, esto es interesante porque explicaría mucho la dispersión tan rápida que el virus tuvo en Europa. Entonces, pues viene a plantear bastantes cosas. A este caso lo agarraron distintos grupos de investigación como para tratar de saber filogenéticamente si el virus es similar, no es similar. De antecedente, él tiene únicamente que está casado con una señora que trabajaba en un supermercado en una zona de alto turismo. Él no tiene ningún antecedente de viaje. La esposa nunca se testeó porque pues nunca presentó ningún cuadro gripal, pero es una cuestión interesante hacia el futuro para poder saber si estamos en un panorama distinto al que se ha evidenciado hasta el día de hoy. Entonces, solo les quería comentar esto antes de que siguiéramos con el dengue, porque sí me parece importante que estén al tanto de las cosas y hacia adelante pues ir viendo qué pasa. No sé si tienen alguna otra pregunta en relación a chikungunya, a las ya realizadas, antes de que sigamos con dengue. ¿No? Bueno, entonces seguimos adelante con el dengue. Seguimos adelante con el dengue. Nos quedamos en lo que íbamos a empezar de fisiopatogenia. Estoy correcta, ¿verdad? Que ahí nos quedamos. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno. Sí, doctora, ahí nos quedamos. Ok, bueno. Entonces, la fisiopatogenia del dengue, lo cierto es que no las tiene todas consigas en términos de que se haya establecido efectivamente todo en relación a ella. Pero solo para que ustedes tengan una idea de la estimación es que en riesgo de padecer dengue hay 2.5 billones de seres humanos. Y de 100 millones de casos que se presentan, únicamente 500,000 personas, o sea, para que establezcan la relación, desarrolla el dengue grave en sus formas de dengue hemorrágico o choque por dengue. En todos, o una larga mayoría de casos, esto es secundario a una infección, a una reinfección, o sea, con un virus de un serotipo distinto. No está totalmente entendido los mecanismos, esa es la verdad, pero hay cosas que son importantes porque las células blanco son células dendríticas, monocitos, linfocitos, los hepatocitos inclusive, y las células del endotelio vascular. Ahora bien, de todo esto, la replicación viral ocurre en las células dendríticas, en los monocitos, y probablemente, pero esta es otra cosa con discusión, en las células linfoides. Estas células quedan dañadas
y el daño que se produzca en las células y en los distintos órganos está relacionado con la creación de anticuerpos que son de tipo cruzado. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver esto, lo que vamos a ver de los anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes, pero antes de seguir a esto, lo que les quería decir es que la supresión inmune durante la infección está dada por la actuación de los anticuerpos neutralizantes. Entonces, estos anticuerpos neutralizantes son los que van a formar el complejo anticuerpo neutralizante y virus y van a detener la infección. Entonces, mientras más bajo sea el nivel de anticuerpos neutralizantes, pues menor va a ser el número de células infectadas. La replicación que decíamos se da en la célula, en los monocitos, hace que mientras mayor sea el número de monocitos infectados, mayor reproducibilidad. Entonces es como en cascada. Hay más anticuerpos neutralizantes, hay menos monocitos infectados, hay menos severidad. En todo caso, todo esto va a ser desde el primer momento, incluso en la fiebre por dengue, la liberación de mediadores vasoactivos para que se produzca el dengue hemorrágico en la mayor cantidad de casos, pero ojo que no necesariamente tiene que ser una reinfección, porque el DEN2, según les decía, está asociado aún en la primera infección a la producción de hemorragia. Tiene que darse el siguiente proceso, que es a través ahora sí, de los anticuerpos no neutralizantes que van a formar complejos heterólogos que van a permitir a partir no de la formación del complejo anticuerpo, sino del complejo formado por el no neutralizante y el dengue 2, estos complejos heterólogos lo que van a hacer es que van a propiciar un mayor ingreso del virus a más monocitos, que es en donde finalmente se replica. Entonces, el problema es que estos monocitos infectados van a hacer la liberación de estos mediadores que hablábamos, produciendo un aumento de la permeabilidad vascular y manifestaciones hemorrágicas, que es la que hace que el dengue grave tenga sus mayores características. La activación de las células de T de memoria va a ocasionar una cascada inflamatoria de citocinas y de factor de necrosis tumoral. Las citocinas que fundamentalmente van a participar son IL-2, 6 y 8, pero existen otros mediadores químicos que van a hacer que la permeabilidad vascular endotelial aumente. Todo esto a partir de un proceso de apoptosis que es importante, en donde finalmente vamos a tener incluso la liberación de óxido nítrico, haciendo que la velocidad de replicación pueda ser aumentada, la permeabilidad se modifique y se destruyan muchas de las células plasmáticas que de otra manera no tendrían posibilidad de ser afectadas. Todo esto va a depender, por supuesto, de la edad del paciente, que tenga comorbilidades, el nivel inmunitario que tenga, el estado nutricional. La susceptibilidad va a tener relación, por supuesto, con el antecedente o no de infecciones previas a otros serotipos, pero decíamos, puede darse perfectamente en uno, dependiendo del virus que se encuentre circulante. El diagnóstico lo vamos a poder hacer a través de pruebas serológicas, que son varias. Hay pruebas de neutralización en placa, hay ELISAs, hay inmunocromatografía rápida.
La determinación de anticuerpos es interesante, es importante, sobre todo para saber si se trató de un tipo o de otro. Generalmente las pruebas en México están siendo solicitadas para hacerse con ELISA o pruebas rápidas de NS1 dentro de los días 0 a 5 después de que inició el cuadro clínico. La realización de otro tipo de laboratorio, ahora lo vamos a ver un poco con más detenimiento, pero bueno, no sirven para diagnóstico, sino para efectos del manejo que el caso tenga, ¿sí? Entonces, la solicitud es que en estos días de 0 a 5 se tomen 2 mililitros de suero para enviar generalmente al laboratorio central. Ahora, la clasificación por dengue era fiebre por dengue, fiebre con manifestaciones hemorrágicas, hasta llegar al choque. Pero esta evidenciación de cada una de ellos fue sustituida porque finalmente hay fiebre, 1, 2, manifestaciones hemorrágicas y 3, llegar a la gravedad. Entonces, esa clasificación fue sustituida por dengue con y sin síntomas de alarma y dengue grave, dependiendo de las características que el paciente tenga. En donde en el dengue grave hay 3 cuestiones que nos tienen que llamar la atención fundamentalmente, que son la fuga plasmática, la hemorragia y la falla orgánica. Entonces, aquí lo que es importante es hacer la diferenciación de los dos elementos, porque la base del manejo del dengue es la intervención temprana en el punto que sea. Entonces, dengue sin signos de alarma, vamos a atender un síndrome febril inespecífico que es de difícil manejo, hay que hacer la correlación con otros casos. Con signos de alarma cuando se presenta dolor abdominal intenso, continuo, vómito, acumulación de líquido, sangrado de mucosas, pero un sangrado pequeño, digamos, gingivorragia chiquita o algún nivel de rash en donde quede establecido que está habiendo reacción. Ya al momento de tener hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito, estamos pasando para el otro lado, porque sabemos que en la etapa de desefervescencia de la enfermedad puede haber dolor abdominal, vómitos persistentes. Aquí ya vamos a empezar a tener un síndrome de fuga capilar. Entonces, ya cuando pasamos a letargo o irritabilidad, hepatomegalia y demás, vamos a ya a tener un paso entre el cuadro de fiebre con dengue con datos de alarma hacia el dengue grave. Las formas graves, decíamos en la diapositiva anterior, van a tener uno de cualquiera de estos: choque por extravasación, sangrado y compromiso grave de órganos, sobre todo del hígado. Sabemos que el dengue es una enfermedad sistémica y dinámica, en donde el reconocimiento de los datos de alarma es absolutamente fundamental. Entonces, aquí el primer llamado es para que se dé la observación médica estricta, donde haya necesidades de monitoreo y ajuste del régimen de fluidos dependiendo de cómo esté cada paciente, por supuesto. Lo que vamos a tener para que avance desde el dengue sin signos de alarma hasta el dengue grave es un aumento de la permeabilidad vascular, que va a hacer que se conduzca fugas de plasma en el compartimiento extravascular, resultando en hemoconcentración e hipovolemia o en estado de choque. Por lo que el centro de todo el tratamiento del dengue tiene que ser dado por la hidratación. Cuando sospechamos de que ya está existiendo esta permeabilidad vascular, quiere decir que estamos teniendo una pérdida de la relación hemoglobina-hematocrito
Entonces, tenemos que buscar datos de hipovolemia, tenemos que buscar datos de choque. Existe una recomendación en la guía mexicana, en la del CENETEC, que dice de la necesidad de estar buscando biometrías, de estar realizando biometrías. Sin embargo, sabemos que en términos prácticos, a veces esto no es posible y es muchísimo más fácil la búsqueda de datos clínicos. Si empezamos con el dengue, la fiebre por dengue, vamos a tener como caso sospechoso aquel que tenga cuadro febril, que reside en una región endémica y que tenga náusea, vómitos, mialgias, artralgias. Acuérdense que el dengue se conoce también como fiebre quebrantahuesos, porque realmente duele todo. Entonces, aquí la búsqueda de leucopenia, signos de alarma y torniquete pasa para que ya no se trate solamente de la sospecha de dengue, sino que se incorpora como caso probable de dengue. El inicio de todo esto es súbito, la fiebre es alta, la cefalea prefrontal en este caso se acompaña con dolor retroauricular y fotofobia. Hay faringitis, rinitis, tos ligera. El dolor muscular o las artralgias que se presenten están acompañadas con hiperestesia. El insomnio realmente se relaciona más con que finalmente duele todo. Alguno de ustedes les habrá dado ya dengue, entonces la posibilidad de dormir frente a estas situaciones pues es complicado. Puede haber anorexia y linfadenopatías además. Entonces, este es un cuadro que va a autorresolverse dentro de los 7 días siguientes. El problema es que pase a dengue hemorrágico, que pase a shock por dengue. Entonces, lo primero que tiene que hacerse, además del manejo de sostén que el paciente vaya a tener, es la instrucción a los pacientes de los signos de alarma, que sepan reconocer que si se presentan estos necesitan antes de que tengan una consulta porque ustedes quieran monitorear, el que se presenten a buscar atención médica. Entonces, lo primero es el dolor abdominal intenso y continuo. Esto puede deberse a hepatitis, a colecistitis, a litiásica, a enteritis, pero sobre todo lo más común es que se debe a extravasación de líquidos en espacio para y perirrenales. La historia de la aparición de la fiebre antes del dolor abdominal, cuando además de esto hay leucopenia y trombocitopenia, les va a decir que el cuadro está realmente modificándose y la fluidoterapia es absolutamente necesaria. Es decir, ya solo el dar líquidos no es suficiente. Cuando los signos de alarma se presentan son los indicativos de hospitalización, porque en el caso de que sea el signo de alarma, el dolor abdominal, hay que hacer ultrasonido junto con nosotros el examen de laboratorio, por supuesto, ¿verdad? Todos estos signos de alarma es para que evitemos complicaciones y un desenlace fatal, ¿verdad? El vómito incorresible puede también llevar a un problema de deshidratación y de choque hipovolémico. La inquietud, confusión y letargia, la hipotermia o descenso brusco de la fiebre es otro de los signos de alarma. Ahorita lo vamos a analizar más al ver el cuadro clínico del dengue grave. La piel húmeda, fría, sudoración profusa, el pulso débil, hipotensión y hepatomegalia, que en general esta es menos reconocida por los pacientes. Pues a no ser que sea muy grande, dice, pues sí, me estoy sintiendo aquí del lado derecho una pelota, ¿verdad? Que no se reconoce necesariamente como hígado. Entonces, lo que es importante es que
los 7 signos de alarma sean perfectamente instruidos a los pacientes, porque esto es lo que va a determinar la evolución que el paciente vaya a tener, ¿no? Entonces, esto por lo que les decía, que lo que necesitamos establecer con los signos de alarma es que no exista un estado de choque por fuga plasmática, el que no hay una hemorragia grave, el que no hay una afección severa, en donde sobre todo el hígado es el dañado, o existan otro tipo de problemas como encefalitis, miocarditis y demás, ¿no? Entonces, vamos a evaluar a los pacientes y vamos a considerar necesario el clasificar esto como grave si la fiebre tiene más de 5 días. Si los datos de fuga están claros, ¿cómo los vamos a buscar? Por datos de fragilidad capilar, por hemorragias a cualquier nivel y de cualquier intensidad, y porque exista una prueba de torniquete positiva o datos de hemoconcentración y trombocitopenia. Entonces voy a abrir los micrófonos, por favor, para que me digan cómo se hace la prueba de torniquete. Se supone que es en una superficie de 2.5 por 2.5, se aplica un torniquete y se espera ver una extravasación o petequias en toda esta zona donde se aplicó el torniquete. ¿Cómo aplicas el torniquete, José? Repito, ¿cómo aplicas el torniquete? Sí, perdón, se cortó. No, eso sí, no sé cómo se llama. Doctora, bueno, venía que se ponía el baumanómetro, que se ponía y que aumentabas la presión. Ajá. Solo para complementar, pues es por 5 minutos, me parece que leí. 5 minutos. Ajá. ¿Y qué esperan encontrar ahí? Tienen que haber más de 20 petequias en un área que sea de 2.5 por 2.5 centímetros. Ajá. ¿Sí? Y pues en ese caso, la prueba del torniquete sería positiva. Ok. A ver, Saúl, ¿le estás levantando la mano? Repito, Saúl, aquí aparece que estás pidiendo la palabra. Perdón, es que no había visto que ya había apagado mi micrófono. Sí, bueno, prácticamente iba a decir eso, que se ponía el baumanómetro a una presión media entre la sistólica y la diastólica, y se iba a dejar durante 5 minutos y teníamos que contar las petequias que aparecieran. Y como comentó el compañero, una prueba positiva es que encontramos más de 20 petequias en el área de 2.5 centímetros. Centímetros. ¿Sí? Bueno, pulgada, en una pulgada. Ok. Aquí está. Doctora. Es pulgada cuadrada, ¿verdad? Porque es superficie, ¿sí? Entonces sería correcto decir que, por ejemplo, si rebasa ese número de petequias, daría una prueba de torniquete positiva, pero por lo que tengo entendido, eso también se llama signo de Rumpel-Lead. Sí, solo que cuando tienes ese signo tienes mucho más extenso que esto. ¿Por qué? En la práctica, lo cierto es que no te pones a medir una pulgada cuadrada, ¿sí? O decir, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí me entienden? Sino que es más bien la evidenciación de las petequias de la forma. Está pésima esta foto, pero bueno, para poder ilustrar esto, ¿sí? Entonces, esto nos es importante porque pues sí ya nos está hablando de que, híjole, ya se trabó esta cosa, pero de que hay fragilidad capilar. Pero bueno, vamos a seguir hacia el dengue grave, en donde lo que vamos a tener es esta fuga plasmática de gran volumen, choque, hay acumulación de líquidos, insuficiencia respiratoria, puede haber hemorragia. Ojo que puede ser una cosa o la otra o las dos. La falla orgánica, dependiendo del tiempo que haya pasado,
alteración del estado de conciencia y encontramos pues ya problemas a nivel hepático. Entonces, aquí lo que es importante es que la hipovolemia va a causar vasoconstricción y taquicardia. Entonces, ¿esto cómo lo van a valorar? Con retraso en el llenado capilar. Pueden encontrar hipotermia y palidez, aumento de la presión arterial diastólica, estrechamiento de la presión del pulso con alteraciones como las que están de distinto tipo en el estado de conciencia, o sea, pueden tener irritabilidad, letargo, van a encontrar además taquipnea, oliguria, vómito, dolor abdominal. Entonces, la valoración de un paciente con dengue grave tiene que ser en primer lugar clínica, ¿sale? Porque los datos de hipovolemia o cheque tienen que ser vistos para que se trate, espérenme que por aquí hay otra cosa antes de mandarles esto. Aquí está. La deshidratación, los datos que vayan a tener de todo esto tienen que ser vistos inmediatamente para que se trate con líquidos intravenosos, o sea, ¿qué van a buscar? Piel memoria, disminución de pulsos periféricos, retardo en el llenado capilar, cambios del estado mental, oliguria, por supuesto. Esto evidentemente implica la necesidad de hospitalización. Aquí lo que es importante, déjenme para volver a las hemorragias, lo que es importante es que si la hipovolemia no se corrige, esto va a progresar muy rápidamente un choque refractario, incluso aunque ya hayan utilizado fármacos vasopresores. Quiere decir que si ustedes tienen una persona vista en consulta externa porque llegue por fiebre, por dengue, el monitoreo tiene que ser inmediato, la administración del líquido es inmediato, pero si necesitan trasladar al paciente, tiene que irse ya canalizado, porque pues avanza rápidamente al choque. Esto va a producir además acidosis lácticas que va a deprimir la función cardíaca y compromete la perfusión a todo nivel del organismo. Entonces, las complicaciones tardías que más generalmente se van a asociar son hemorragia masiva, un CID, un cuadro de coagulación intravascular diseminada y la falla orgánica que tanto tenemos, ¿verdad? Entonces, cuando lo que tenemos son hemorragias, vamos a ver que estas hemorragias se van a presentar al ceder la fiebre, pueden empezar desde cosas más pequeñas, una pequeña epistaxis, una gingivorragia con unos cuantos puntitos nada más, progresar hematemesis, a melena, hematoquesis, a sangrados, en donde en una diapositiva después van a ver más esto, en donde apenas se puso la aguja, va a haber sangrado. Pueden haber petequias que están pues como en el signo anterior, pero con sangrados como este que estamos viendo aquí, que son bastante más grandes. El asunto es que si estamos viendo esto aquí, sabemos que hay hemorragias que están presentes en otro lado. Hemorragias como esta pues no pueden ser diagnosticadas sino post-mortem. Las causas de estas hemorragias pues son varias. Hay factores vasculares, hay desequilibrio de coagulación, hay fibrinolisis, hay trombocitopenia. Cuando los sangrados son mayores, generalmente están asociados a un choque que es mucho más profundo, en donde hay combinación de hipoxia con acidosis metabólica, y aquí es en donde se evoluciona muy rápidamente a la falla orgánica múltiple. Todo esto, a partir de la fisiopatología que hemos establecido, tiene que ser manejada con soluciones endovenosas. Cuando ustedes están administrando esos cristaloides y el choque es persistente,
No hay que esperar a que el hematocrito disminuya a niveles críticos, entonces ese es el único momento en que la transfusión está indicada, sino realmente es sobre el manejo de líquidos. Les decía hace un momento que en la guía se recomienda el hacer biometrías hemáticas, sin embargo, cuando se presenta el dengue generalmente son muchísima gente la que está hospitalizada, no necesariamente tienen que hacer esto, los datos clínicos les pueden ayudar bastante más, ¿sí? Tienen que ver que este sangrado no está ocasionando solo problemas a nivel de la eritropoiesis, ¿verdad? Sino el que se evolucione a partir de ella hacia la insuficiencia hepática, por el sangrado principalmente en el tubo digestivo, ¿verdad? Entonces vamos a tener un aumento rapidísimo de las transaminasas, de los tiempos de sangrado que se van a aumentar, y todo esto tiene que ser pues controlado como muy rápido, ¿verdad? Porque tenemos poco tiempo para actuar sobre esto. Esta era la diapositiva que les quería enseñar de cómo a través de la punción, en lugar de que esté entrando el líquido, está saliendo sangre. Entonces, ya vimos lo fundamental es la evaluación de la hidratación del choque hipovolémico y tenemos entonces que insistir, aunque una persona esté hospitalizada, ya no en que esa persona reconozca, pero sí el personal de salud reconozca los signos de alarma para que pueda iniciarse rápidamente la intervención dentro del hospital. En el hospital, por supuesto, vamos a tener posibilidades de tener mucho más laboratorios, de tener radiografías para ver que no hay un derrame pleural, un ultrasonido, el ver ecocardiograma, porque también pueden presentarse derrames pericárdicos, el ver que no haya habido ningún tipo de alteración cardíaca, entonces hacer electrocardiogramas también. Aquí lo que es importante es establecer la relación de todos esos laboratorios con la situación que el paciente esté teniendo en cada uno de los pasos para poder intervenir convenientemente, ¿verdad? El tratamiento en la fiebre por dengue, pues es reposo, ¿no? Si es posible utilizar ay Dios santo, ¿cómo se llama? Un cortinero, ¿no? ¿Cómo se llama? Un mosquitero, es recomendable porque pues cuando el paciente ya está sintomático, está en una fase virémica, si lo pica un mosquito, pues ahí es exactamente cuando hay que entrar a tener control. Si hay fiebre, lo que tenemos que tener es la utilización del paracetamol, que es el único antipirético utilizado. Insisto, con explicarle a los pacientes los signos de alarma, citar para valoración clínica, estar viendo permanentemente que existe un estado de hidratación adecuada, decirle a los pacientes que no existe ningún antiviral que podamos utilizar, que los esteroides no los tenemos que utilizar y que no se inyecten, porque si llega a haber una situación de sangrado, puede empezar por ahí, ¿verdad? Entonces, cuando se presentan los signos de alarma que nos están sugiriendo el inicio de fuga capilar, entonces los pacientes tienen que ser remitidos
a una unidad hospitalaria. Si el paciente tolera vía oral, pues no necesitan canalizarlo, sino tienen que hacerlo, citarlos a serología, decíamos, entre los 0 y los 5 días después de que empezaron los datos clínicos. Al momento del traslado, si no se está tolerando la vía oral y hay datos de alarma, entonces hay que iniciar con solución de Ringer, lactato. Si no hay, pues aunque sea con solución salina, aunque sabemos que no es la mejor. Y ya una vez hospitalizados, estar monitoreando permanentemente todos los laboratorios para ver si hay datos de choque, si hay sospecha de hemorragia, si hay sospecha de que hay algún tipo de alteración orgánica, ¿no? Entonces, los pacientes tienen que estar hospitalizados por lo menos 24 horas, sobre todo las embarazadas, para control. De lo que se trata es de que evitemos la evolución de la enfermedad. Es necesario que se controle después, si ya fueron dadas de alta los pacientes, por lo menos 48 horas después en la consulta externa, saber que tiene un nivel de hidratación adecuada, porque lo que sabemos es que el choque por dengue es una absoluta emergencia, pero tenemos que evitar llegar hasta esto. Por lo tanto, hay que tratar al paciente desde que se conozca para estabilizar, mejorar las condiciones generales, ya sea desde la consulta externa o en hospitalización. La vigilancia es absolutamente fundamental, porque en cualquiera de las etapas el objetivo es que limitemos el daño, que estabilicemos hemodinámicamente. Ya vimos que es un problema de fuga capilar, y por supuesto, a partir de lo que ya se encuentra en las hospitalizaciones, manejar las complicaciones. Para un médico general, el proceso siguiente a nivel de hospitalización ya no va a estar dada. Lo que necesitamos es estar estableciendo permanentemente cuáles son los signos vitales que está teniendo el paciente. A nivel de los hospitales, pues ya vamos a tener un manejo mucho más dirigido hacia la estabilización hemodinámica. Entonces, ¿el control de qué va a depender? Va a depender de todo esto, pero ya no va a dar minuto hasta donde lleguemos, lo explico, si no lo retomamos mañana, en donde vamos a tener constantemente la búsqueda de la presión, cuál es la fuerza del pulso que él está teniendo, si es necesario entrar a utilizar dopamina, adrenalina, hormona antidiurética, cortisol y demás. ¿Esto para qué lo vamos a hacer? Para que la resistencia vascular quede controlado, porque al momento en que la presión baja, también baja el gasto cardíaco, y aquí lo que estamos teniendo ya es una descompensación en donde toda la intervención inicial